están felices con el Señor? Qué gran noche el Señor nos está regalando. Quiero que por unos momentos meditemos en algo que es fundamental. A mí me llama mucho la atención. Ustedes vieron que en los días que nos toca vivir se le da una cuota muy importante al cuerpo. La gente dedica mucho tiempo a sentirse bien, a estar bien. ¿Cuántos se dieron cuenta de esto? ¿Sí? La gente sale a caminar, sale a correr. Hay algunos que le dedican todavía con mayor disciplina y uno los ve, qué bien que están, ¿no? Y a mí me sorprendió en una oportunidad, me acerqué a un muchacho y le dije, ¿cómo haces para tener ese cuerpo, ¿no? La musculatura. Y saben que me llamó mucho la atención porque él cultivaba el cuerpo. Esa fue la expresión que él tuvo. Claro, a veces uno piensa que eso es generación espontánea, pero al charlar me di cuenta qué detallista era en cultivar el cuerpo. La palabra cultivar tiene una misma raíz con la palabra culto. El culto es una devoción es una entrega. Y cuando alguien encuentra un resultado importante, es la consecuencia de cultivar algo. El que tiene un buen jardín, el que tiene un buen cuerpo y una buena musculatura, y llega a esta época y con una musculosa, uno ve ahí sus músculos, ¿no? Algunos otros como yo el músculo lo tenemos acá, como un poco caído, ¿no? Pero uno se da cuenta que tiene que ver con cultivar, con una devoción, con una entrega. Y no digo que esté mal. Y entonces, cuando yo comenzaba a indagar, me di cuenta que ellos, por ejemplo, practican, el que va al gimnasio, practica una rutina. ¿Vieron? ¿Cuántos fueron al gimnasio alguna vez? ¿Bien? Muy bien. Algunos dicen, sí, hago fierro. ¿Qué haces? Cuchillo y tenedor. Le da y le da. Eso es otro tipo, ¿no? Pero ustedes vieron que el que va al gimnasio, por ejemplo, tiene una rutina y no alcanza solo con la rutina, ¿no? Entonces le dice, bueno, hace tantos de bíceps, tantos de tríceps, tantos de esto, y bueno, y le da una rutina y la tiene que repetir. Y no solamente alcanza con la rutina hay que complementarla con qué otra cosa más importante. Con una muy buena alimentación. Y ahí vos ves que dice, no, esos son hidratos de carbono. No, yo necesito proteínas. Claro, porque la proteína es el alimento que necesita el músculo y el músculo entonces crece y se desarrolla. Y yo digo, amo las pizzas. ¿Cuántos aman las pizzas? ¿Cuántos aman los hidratos de carbono? Qué lucha, hermanos. La tentación es mucha, es verdad. Las pizzas, todo lo que empieza con las pastas, cómo lo amamos, ¿no? Pero uno ve que hay una dedicación, hay un culto, cultivar. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque de la misma manera pasa con el espíritu. El líder debe de cultivar su vida espiritual. Es muy difícil que pueda tener un liderazgo próspero si no hace de la vida espiritual un culto. Si, por ejemplo, el líder no tiene una rutina para leer la palabra, una rutina para orar, una rutina para ayunar, una rutina para venir al culto. Si no tiene una rutina, difícilmente pueda cultivar su vida espiritual. Y si no cultiva la vida espiritual, no desarrolla la vida espiritual. Y si no desarrolla la vida espiritual, su liderazgo se va a morir. Su liderazgo
se va a secar. En noviembre comenzamos parte de esta charla y lo hicimos en Génesis capítulo 1, versículo 27. Y ahí compartimos la primera porción y vamos a avanzar un poquito, no mucho, para que luego nos quede también otro rato de oración. Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Primero Dios crea el espíritu y por eso decimos que Dios lo crea al hombre como un ser espiritual y después como un ser material. Por eso nosotros creemos, sostenemos y decimos que el hombre es hombre por su espíritu. Ahí está el génesis de la creación. La trascendencia del ser humano está en el espíritu. ¿Dónde está la trascendencia? En el espíritu. Porque la carne, que es el polvo, como dice Job, vuelve al polvo. Es decir, que la materia comienza a confundirse con la materia. Pero en cambio el espíritu, que es nuestra identidad, es lo que trasciende. Entonces, somos espíritus que tenemos un cuerpo y no somos un cuerpo que tenemos un espíritu. Y eso es muy importante definirlo, porque a partir de ahí nosotros vamos a establecer una priorización de nuestra vida. Y vamos a ver que lo más importante es lo espiritual. Amén. Entonces, esto es fundamental para nuestra vida. En Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿De qué lo hizo? Del polvo, y sopló en su nariz aliento, y el hombre fue un ser viviente. Es decir, que mientras que tenía materia, pero no tenía soplo, no tenía vida. La vida vino cuando vino él. El soplo es el aire. Aire en griego es neuma. Neuma es espíritu. ¿Qué es neuma? Espíritu. De donde viene neumonía, neumatología, que es el estudio de los pulmones. Neumático viene de la respiración. Cuando alguien se muere, el signo vital es que deja de respirar. Y miren cómo Dios marca la vida, siempre explico esto, con un acto involuntario de respirar. Cuando uno lo deja de hacer, deja de vivir. Es la marca distintiva que el espíritu está en la persona. No en vano, cuando la persona deja de respirar, pierde ese movimiento, porque ya no está más, ¿qué cosa? El espíritu. El espíritu es inmaterial. Yo no lo puedo ver, pero puedo ver a alguien respirar y eso es sinónimo. Ahora, ¿cómo cultivamos el espíritu? 5 principios, 3 lo vimos en noviembre. Si no estuviste, ahí tenemos la charla en la librería o podés pedir notas a alguien. Dijimos, tenían que ver los 3 primeros con la palabra de Dios. ¿Con qué tienen que ver? Con la palabra. Dijimos, primero exponiendo la palabra de Dios en primer lugar. El segundo principio es meditar la palabra. El tercero es practicar la palabra. Primero es priorizar la palabra, es decir, mi vida, mi hogar y todo en mí se va a guiar por ¿qué cosa? Poner la palabra en primer lugar. Segundo es meditar, es tener la palabra y recrearla en mi espíritu. Y lo tercero es practicar, porque no alcanza con decir me importa la palabra, medito la palabra, sino luego la palabra hay que practicarla, porque si la fe no tiene obras, la fe entonces es muerta. Pero avancemos en cuarto lugar. Lo cuarto es oír la voz de nuestro espíritu. Proverbios 20:27. Para mí este pasaje fue revelador ya hace muchos años atrás. Hará unos 10 años atrás este pasaje me impactó. Proverbios 20:27. Dice la Biblia, ¿cómo dice? Lámpara de Jehová es el espíritu
del hombre. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Dice que el espíritu del hombre es como una lámpara de Dios. El espíritu humano tiene una voz, a esa voz la llamamos conciencia. Todo ser humano tiene espíritu, todo ser humano tiene alma. ¿Cuántos tienen alma? Pensaba que eras un desalmado. Alma, cuerpo, ¿cuántos tienen cuerpo? Muy bien. Y espíritu. Todos, el creyente y el no creyente tiene alma, tiene espíritu y tiene cuerpo. El espíritu, en otras palabras, también lo podríamos llamar como conciencia o una voz interior o intuición. Conciencia. Habrás escuchado hablar de la conciencia y es justamente donde Dios nos habla. Cuando uno nace, interiormente nace con conciencia. Es un instinto que Dios pone en nosotros. Es como un pendrive, como un CD en nosotros que nos inclina hacia el bien y hacia el mal. Hay una orientación, es la conciencia. Ahora, esa conciencia es una voz interior que a medida que la desoímos, esa voz se va cada vez más apagando hasta que llegue un momento. ¿Qué fue lo que pasó? La conciencia siempre sigue hablando. El problema es que dice la Biblia que llega un momento que la conciencia se cauteriza. ¿Qué le pasa a la conciencia? Se cauteriza. Si vos tuviste en la piel una herida y te cauterizaron, esa zona, ¿qué pierde? Sensibilidad. La tocas y no siente. La Biblia dice que cuando dejamos de oír la voz de Dios, lo que se cauteriza es la conciencia. No es que Dios ya no hable, sino que yo no lo escucho. ¿Por qué? Porque hay otras voces que la han tapado. La voz de la carne. Si yo oigo la voz de la carne y hago lo que la carne me pide constantemente, la Biblia habla de los deseos de la carne, la obra de la carne, y ahí da toda una lista, ¿no? Mentiras, engaños, envidias, competencia, fornicación, adulterio, lascivia, promiscuidad. Ahí en Gálatas tiene una gran lista. A medida que yo escucho la voz de la carne se va haciendo fuerte y la voz del Espíritu. Y no es que Dios no me hable, es que yo, ¿qué pasa? No lo escucho. Y esto es muy importante entenderlo. Porque en la medida que vos no cultivás el Espíritu, cada vez vas a escuchar la voz de Dios como menos, menos, menos y menos. Y uno escuchará cada vez la carne más fuerte, más fuerte, más fuerte y más fuerte. Quiere decir que al entregarnos a Cristo, renace el espíritu humano. Por eso 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí, como dice la Biblia, todas son hechas nuevas.